Dos escenas imposibles de conciliar a primera vista se encontraban a apenas unos cientos de metros de distancia en las afueras de Reschei, en abril de 1945. Una era un enredo de trincheras destrozadas y muros de ladrillo derrumbados, cubiertos de tubos quemados de Panzerfaust, brazales rasgados de las Hitlerjugend y mochilas escolares que los niños habían llevado al combate como si fueran soldados y no criaturas. La otra era una escuela requisada donde enfermeras estadounidenses, con el rostro manchado de fatiga y delantales tiesos por desinfectante seco, hervían agua en ollas de esmalte y extendían vendas sobre pupitres que alguna vez sostuvieron cartillas de aritmética. El contraste resultaba casi teatral, como si la guerra misma quisiera demostrar algo sobre lo que les hacía a los jóvenes y lo que los jóvenes necesitaban a cambio. Y en medio de ese contraste, la historia comenzó en silencio. El cabo Samuel Pierce fue el primero en escoltar a una fila de niños prisioneros hacia el edificio. Sus botas crujían sobre los restos astillados de una pizarra arrojada a la carretera. Los chicos que los seguían se movían como sombras, con los ojos muy abiertos en una alerta hueca que no pertenecía a rostros tan suaves y desnutridos. Tenían 11, 12, 15 años como mucho, demasiado altos para ser bebés, demasiado frágiles para ser combatientes y demasiado sacudidos para fingir otra cosa. Pierce miraba constantemente por encima del hombro, no por miedo, sino por incredulidad. Horas antes, esos mismos niños habían disparado tiros erráticos desde detrás de un muro de piedra destrozado, convencidos de que los americanos los degollarían si se atrevían a rendirse. Ahora caminaban con las manos alzadas solo hasta la altura de los hombros, agotados más allá de toda resistencia, cojeando a medias, flotando a medias. Dentro de la escuela, la enfermera Evelyn Grant los oyó antes de verlos, el roce de botas pequeñas, el murmullo tentativo de palabras alemanas, el inconfundible ritmo del miedo entretejido en la respiración. Llevaba 18 horas de guardia, pero algo en el tono de aquellos pasos la puso en pie. Se apartó un mechón suelto y se plantó en el umbral justo cuando apareció la fila de niños. El primero miró su delantal como si fuera un arma. El segundo miró el suelo. El tercero no miró nada. El aire olía a lana mojada, antiséptico y humo lejano que llegaba desde las colinas donde la artillería se había detenido aquella misma mañana. Pierce señaló hacia ellos con impotencia. «Más niños perdidos», murmuró, aunque sabía que la palabra no era la correcta. «Los perdidos eligen su camino. A estos los habían empujado al suyo». Evelyn se acercó despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Su primera impresión fue el temblor, pequeñas e inestables contracciones en manos que aún llevaban restos de barro bajo las uñas. La segunda fue el hambre escrita en sus rostros, piel tensa sobre los pómulos, labios agrietados, ojos vidriosos del modo inconfundible de quienes no han comido bien en días. Alzó las palmas, mostrando que no llevaba nada. «Es ist in Ordnung», dijo suavemente. Su alemán no era perfecto, pero bastó. El primer niño alzó la vista, sobresaltado. Uno a uno entraron en la escuela, y a cada paso el contraste se agudizaba. Aquí, bandejas metálicas llenas de instrumental esterilizado. Allí, niños con los nudillos magullados de sujetar fusiles demasiado grandes para ellos. Aquí, un diagrama de anatomía humana reconvertido apresuradamente en tabla de triaje. Allí, niños que nunca habían estudiado anatomía porque sus maestros habían sido reclutados. La guerra había retorcido todas las reglas hasta que aquel momento parecía a la vez surrealista e inevitable. Evelyn condujo al niño más pequeño hasta un pupitre. Su pierna temblaba visiblemente. Al levantarle el pantalón encontró un corte estrecho de metralla justo encima del tobillo, la piel estaba enrojecida e inflamada. El niño se encogió. Ella esperó, dejó que el silencio se asentara y volvió a acercarse. La respiración del niño se cortó, pero le permitió limpiar la herida. Sintió el terror en sus músculos, terror no al dolor, sino a lo que creía que ella representaba. La propaganda le había enseñado que las enfermeras americanas envenenaban a los heridos. Veía la lucha en su cara, el instinto de retroceder peleando contra la necesidad desesperada de alivio. A su espalda, el sargento Luis cargaba a otro niño hasta una camilla, este estaba inconsciente por pérdida de sangre. «No paran de llegar», rezongó, aunque en su voz no había fastidio, solo incredulidad. «El mando dice que puede haber cientos más escondidos en el bosque». Evelyn asintió sin apartar la mirada del niño que tenía delante. Intentaba quedarse quieto, pero las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos.
sus labios se movieron en un susurro que apenas alcanzó a oír. ¿Barum el Fensians? ¿Por qué nos ayudan? No respondió de inmediato. Aplicó antiséptico, envolvió la gasa y dejó que el simple acto de cuidar hablara primero. Cuando su propia respiración se calmó, dijo en voz baja. «Porque estás herido. Y porque eres un niño». El niño la miró de verdad, con una perplejidad frágil que parecía mayor que sus años. Sus manos apretaron los bordes del pupitre como si se anclara a algo que no fuera a desaparecer. Afuera, el rumor lejano de motores anunció otra convoy de prisioneros. Dentro, la escuela parecía suspendida entre dos mundos, el que había obligado a estos niños a luchar y el que insistía en verlos como humanos. Cuando Evelyn terminó de vendarlo, el niño no soltó su muñeca. Sus dedos se apretaron lo justo para transmitir la súplica que había debajo. Se inclinó más cerca, la voz tan débil que podría confundirse con un aliento. «¿Du bist jetzt mein Mutti? ¿Ahora eres mi mamá?» La sala se quedó inmóvil. Una enfermera que doblaba vendas se detuvo a medio movimiento. Pierce bajó la cantimplora que ofrecía a otro niño. Las palabras del pequeño quedaron suspendidas en el aire, frágiles y devastadoras. No eran manipulación, sino el colapso total del miedo y la soledad, una indoctrinación que se disolvía ante la presencia de la bondad. Evelyn se quedó helada, solo un latido, pero bastó para sentir todo el peso de lo que realmente quería decir. «Ya no sé en qué creer. No me abandones». Apretó suavemente su mano, reconociendo la verdad sin fingir que podía arreglarla. Antes de que pudiera hablar, un médico irrumpió por la puerta. «¿Más entrantes?», jadeó. «Docenas, quizá 50. Algunos apenas pueden caminar». En los ojos del niño vio el conflicto del corazón de los últimos días de la guerra, una generación entrenada para matar, ahora suplicando seguridad a desconocidos. Y afuera, los pasos de más niños se acercaban, cargando sus propias confesiones mudas hacia el único lugar que aún se parecía a la misericordia. La escuela se hacía más pequeña a cada hora que pasaba, sus pasillos resonando con el zumbido inquieto del miedo, el alivio y el murmullo de palabras extranjeras. Sonaba demasiado suave para un campo de batalla. Al amanecer, la primera oleada había sido alimentada, vendada o arrullada hacia un sueño inquieto, pero las heridas más profundas, las que la propaganda había tallado, seguían en carne viva y supurando. Evelyn Grant las sentía con mayor agudeza cuando pasaba junto a los pupitres convertidos en camas improvisadas. Los niños la seguían con una intensidad que perturbaba incluso su calma curtida, como si perderla de vista significara perder la seguridad misma. Afuera, los camiones seguían llegando. El 9º ejército barría los últimos focos de resistencia, recogiendo combatientes que apenas alcanzaban la altura de sus fusiles. Cada nuevo grupo traía la misma secuencia, el respingo al acercarse un uniforme americano, el temblor cuando se ofrecía agua, la vacilación ante los instrumentos médicos. No temían el dolor, temían el engaño, veneno disfrazado de bondad, trampa vestida de ayuda. Algunos rechazaban la comida hasta ver a las enfermeras comer del mismo pote. Otros olfateaban cada objeto en busca de las toxinas de las que les habían advertido. Aquel nivel de indoctrinación no desaparecía con una palabra amable. Se derretía despacio, como escarcha bajo un sol de primavera débil. El cabo Pierce, moviéndose entre las zonas de triaje, negaba con la cabeza. «Nos creen monstruos», murmuró. Pero su voz tenía más pena que enfado. Pierce tenía sobrinos en casa que pasaban los días jugando al béisbol o pescando, no escondiéndose en fábricas en ruinas con fusiles que pesaban más que ellos. Los recién llegados más pequeños, algunos de apenas 10 años, traían un pánico más agudo. Uno miraba fijamente el brazalete de la Cruz Roja, susurrando frenético que señalaba a quienes cosechaban órganos. Otro intentó meterse bajo un pupitre, convencido de que rendirse significaba una paliza. Evelyn se arrodilló junto al segundo, con las rodillas rígidas de tantas horas sobre el suelo de madera, y le ofreció un trozo pequeño de chocolate. Al principio retrocedió, pero el olor a cacao verdadero, algo ausente durante años, atrajo sus dedos temblorosos. Cuando lo probó, rompió en lágrimas silenciosas, confusión y alivio mezclándose de un modo que le retorció el corazón. Cerca, el sargento Luis hablaba en voz baja con otra enfermera. Algunos soldados preguntan por qué los tratamos así. Ayer vieron a estos mismos niños disparando Panzerfausts. La verdad era complicada.
Los niños habían disparado porque los adultos se lo ordenaron, porque rendirse supuestamente significaba tortura, porque un arma se había convertido en la única identidad que la propaganda les había dejado. Debajo de todo, Evelyn sentía la pregunta muda de ellos presionando contra sus costillas: ¿quiénes somos si el enemigo es más amable que quienes nos criaron? Hacia el tercer día, la escuela ya no parecía una clínica, se había convertido en una cámara de presión donde cada aliento llevaba el peso del hambre, el miedo y el flujo incesante de prisioneros jóvenes que llegaban más rápido de lo que las enfermeras podían atenderlos. Los pasillos rebosaban de camastros hechos con puertas y mantas, cada uno ocupado por un niño que parecía demasiado pequeño para el fusil que había cargado días antes. La crisis empezó con algo engañosamente simple: la comida. Los niños estaban hambrientos de formas que iban más allá de lo físico. Sus cuerpos temblaban no solo por desnutrición, sino por un miedo tan profundamente implantado que incluso el alimento parecía peligroso. Cuando el equipo del intendente entregó cajas de raciones C y leche en polvo, los chicos las miraron con sospecha, convencidos de que escondían algún truco terrible. Algunos se negaron a tocarlas. Otros las devoraron demasiado rápido y enfermaron minutos después, con sus estómagos debilitados, incapaces de soportar la abundancia repentina. Evelyn iba de camastro en camastro con una palangana, calmando calambres y náuseas, sabiendo que las comidas rechazadas no podrían reemplazarse pronto. En la cocina abarrotada, el sargento Luis discutía con un oficial de logística que insistía en que los suministros estaban al límite en toda la división. «No son soldados», espetó Luis, bajando la voz solo cuando vio que varios niños escuchaban. «Son niños. Necesitan comida distinta. Más suave». El oficial prometió enviar ingredientes para gachas, pero su tono era dudoso y la conversación terminó sin certeza real. Evelyn oyó la última frase al pasar: «tendrán que apañárselas». Sintió esas palabras posarse sobre sus hombros como una carga más. La tensión emocional también empezó a manifestarse en los niños. Los más pequeños se agrupaban alrededor de las enfermeras, negándose a separarse siquiera el tiempo necesario para cambiarles las vendas. Uno seguía a Evelyn a todas partes, tirando suavemente de su delantal cada vez que se alejaba. Otro se negaba a dormir si ella no se sentaba a su lado, abriendo los ojos en pánico cada vez que ella se movía. Quedó claro que la propaganda no solo les había enseñado a temer al enemigo, los había dejado incapaces de manejar la seguridad cuando por fin llegaba. Se aferraban a las enfermeras porque no sabían cómo sostenerse solos. El punto de ruptura llegó esa tarde. Un retraso en el suministro dejó la cocina casi vacía, salvo unas latas de sopa y la leche en polvo reservada para los más pequeños. Cuando Evelyn intentó racionarla, dos niños mayores empezaron a discutir, cada uno insistiendo en que el otro tomara más. Sus voces subieron hasta gritos frenéticos, nacidos del miedo, no de la codicia. Ella se interpuso, una mano en cada hombro tembloroso, y los separó hasta que el pánico en sus ojos se apagó. Pero sintió la fragilidad de aquel instante, la conciencia de que ni siquiera la bondad podía protegerlos de la verdad de que los recursos se agotaban. Al caer la tarde, Pierce volvió del patio con noticias sombrías. Otro convoy. El doble que antes. Y todos son niños. Poco después del amanecer llegó la orden: todos los prisioneros juveniles debían ser trasladados de inmediato a un campo de retención recién organizado a varias millas al este. La directiva era breve, clínica, sellada con urgencia que no admitía discusión. Cuando Evelyn la leyó, algo se le apretó en el pecho. Miró las filas de camastros, las manos delgadas aferrando mantas, la confianza frágil que había costado días construir. Moverlos significaría reabrir heridas que apenas empezaban a cerrarse. Pierce notó su silencio. «Órdenes son órdenes», dijo suavemente, aunque su voz carecía de la certeza habitual. «Allí tendrán instalaciones adecuadas. Escuela, comida, estructura». Hizo una pausa, viendo a un niño luchar por atarse el zapato con dedos temblorosos. «Pero no serás tú». El anuncio se extendió por la escuela como un viento frío. Algunos niños se quedaron paralizados sin comprender. Otros entraron en pánico, aferrándose a las enfermeras o escondiéndose bajo los pupitres. Unos pocos simplemente miraron el suelo, hombros encogidos como preparándose para un golpe. La propaganda les había enseñado que rendición significaba prisión, prisión significaba desaparición y desaparición significaba muerte. Durante 3 breves días las enfermeras habían roto esa cadena. Ahora, para los niños,
Parecía que la cadena volvía a cerrarse. Evelyn fue de niño en niño, arrodillándose, tranquilizando, sosteniendo manos pequeñas que temblaban de terror. Les dijo que serían alimentados, vestidos, bien tratados. Prometió que estarían juntos. Pero ninguno preguntaba por los demás. Solo preguntaban por ella: ¿vendrás? ¿Te quedarás conmigo? ¿Volverás? Sus preguntas se le pegaban como abrojos, cada una enganchándose en algo profundo dentro de ella. El traslado comenzó bajo un sol pálido de mañana. La policía militar formó filas ordenadas, esforzándose por parecer amables, aunque la mera visión de sus uniformes hizo retroceder a varios niños. Los camiones esperaban en el patio, con las lonas ondeando al viento. Uno a uno, los niños fueron conducidos hacia ellos. Algunos caminaban rígidos, resignados. Otros solo avanzaron tras ser persuadidos por enfermeras que forzaban sonrisas que no sentían. El niño más pequeño, el que había susurrado, Mutti, se negó a moverse. Rodeó la cintura de Evelyn con ambos brazos, hundió la cara en su delantal y tembló tan fuerte que ella sintió las vibraciones a través de sus costillas. Lo alzó con cuidado, susurrándole al oído que estaba a salvo, que no permitiría que le hicieran daño, que esto no era un castigo. Pero su miedo no cedió. Sus sollozos eran silenciosos, del tipo que vacían el pecho y queman los ojos. Cuando por fin lo llevó afuera, su abrazo se volvió doloroso. Ella no intentó soltarlo. Simplemente esperó hasta que el agotamiento aflojó sus brazos. Los camiones arrancaron. Se levantó polvo mientras se aseguraban las lonas. Desde las aberturas los niños miraban hacia afuera, ojos demasiado abiertos, mandíbulas apretadas, expresiones a la vez demasiado viejas y demasiado jóvenes. Algunos extendieron manos débiles como intentando salvar la distancia que crecía entre ellos y las enfermeras. Evelyn se acercó, rozando sus dedos cada vez que podía alcanzarlos. Era un gesto pequeño, pero para muchos fue la prueba definitiva de que la bondad recibida había sido real, no un truco. Cuando los últimos camiones desaparecieron tras una hilera de árboles destrozados, un silencio cayó sobre el patio. Fue como si alguien hubiera exhalado lentamente, dejando colapsar hacia adentro un mundo frágil. Evelyn observó hasta que el sonido de los motores se desvaneció por completo y entonces bajó la cabeza. Pierce estaba cerca, con las manos en los bolsillos, sin decir nada. Las palabras parecían inútiles. La guerra tenía la costumbre de tomar instantes de humanidad y esparcirlos sin ceremonia. Horas después, cuando la escuela estaba casi vacía, Evelyn se encontró limpiando los pasillos de forma automática, recogiendo botones que los niños habían perdido, alisando mantas que nadie volvería a usar. El silencio le oprimía los oídos. Sin el murmullo ansioso de los niños, el edificio parecía abandonado, sus paredes resonando con fantasmas de lecciones alguna vez impartidas y de ilusiones alguna vez vividas. Se detuvo ante un pupitre donde un niño había dibujado un torpe monigote de palo tomado de la mano de una enfermera. El dibujo, hecho a lápiz tan tenue que casi era invisible, le pareció más devastador que cualquier herida que hubiera vendado. Esa tarde obtuvo permiso para visitar el campo de retención. El trayecto fue corto pero silencioso, el jeep rebotando sobre caminos llenos de baches flanqueados por granjas derruidas y proyectiles de artillería medio enterrados. Al llegar, un guardia la escoltó entre hileras de tiendas montadas con precisión militar. Dentro, los niños estaban sentados en grupos, algunos comiendo, otros mirando el suelo, otros susurrando entre sí. Parecían más pequeños allí, tragados por la escala del recinto. El niño más pequeño la vio primero. Se puso en pie de un salto, corrió tambaleándose hacia ella con tanta urgencia que el guardia más cercano retrocedió instintivamente. Se aferró a su mano, apretándola contra su mejilla, el alivio inundó sus facciones con una suavidad que ella nunca le había visto. Varios niños más se acercaron con cautela, como temiendo que ella se disolviera en nieblas y se apresuraban. Se quedó con ellos todo el tiempo que le permitieron, revisando vendas, alisando cabellos, ofreciendo sonrisas más firmes ahora que podía ver que estaban a salvo. Un capellán del campo se acercó, inclinando la cabeza hacia los niños. Los niños se adaptan más rápido que los hombres, dijo. Aprenden la verdad en el mismo instante en que alguien se la muestra de verdad. Su voz no contenía juicio, solo una comprensión nacida de demasiados meses atendiendo almas derrotadas. Cuando Evelyn se dispuso a marcharse, el niño más pequeño tiró de su manga.
Sus ojos contenían una pregunta que no podía formular, una pregunta que ella no podía responder del todo. Se arrodilló y apretó su mano entre las suyas. «Vas a estar bien», susurró. «Come, descansa, crece. Ese es tu trabajo ahora». Él asintió, aunque la incertidumbre seguía en su mirada. Al salir, el perímetro del campo bullía de nueva actividad. Otro transporte llegaba. Otro grupo de niños rescatados con vida de una guerra pensada para hombres. Evelyn se detuvo, conteniendo el aliento al verlos, más rostros jóvenes vaciados por el miedo, entrando en un lugar donde la misericordia aún podía volver a darles forma. Y en ese instante comprendió una verdad que se asentó profunda e inamovible en su pecho: el final de la guerra no había terminado nada en absoluto.